Bienvenidos a EA Libros. Prepárate para una inmersión profunda en cómo funciona el aprendizaje. Y sí, un libro que realmente desmenuza cómo nuestros cerebros toman información y la convierten en conocimiento. 7 principios clave, según el libro. Sí, 7. Suena desafiante, pero estoy seguro de que con tu ayuda podremos desentrañarlos. Por supuesto. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, el primer principio, y creo que uno que a menudo pasamos por alto, es el impacto del conocimiento previo. Claro, todos llegamos a un nuevo tema con ideas preconcebidas, pero ¿cómo influyen estas en nuestro aprendizaje? Bueno, el libro nos recuerda que no aprendemos en un vacío, construimos sobre lo que ya sabemos. Y esto puede ser una bendición o una maldición. Entiendo si mis cimientos están torcidos, la nueva información no encajará correctamente. Exactamente, el conocimiento previo puede ser incompleto, inexacto o incluso completamente erróneo. Y esto crea obstáculos para un aprendizaje efectivo. Imagina intentar aprender álgebra sin una base sólida en aritmética. Eso sería un desastre total. Pero ¿cómo podemos detectar estos cimientos inestables en nosotros mismos o en nuestros estudiantes? Bueno, el libro propone varias estrategias. Una es evaluar el conocimiento previo, ya sea con pruebas mapas conceptuales o incluso ejercicios de autoevaluación. Me gusta la idea de la autoevaluación. Permite a los estudiantes reflexionar sobre sus propios conocimientos y reconocer sus lagunas. Exactamente. Y una vez que identificamos esas lagunas, podemos usar estrategias como la activación y la corrección para construir puentes entre lo que ya saben y lo que necesitan aprender. Puentes. Eso suena interesante. ¿Ve? ¿Podrías dar un ejemplo? Claro. El libro menciona un ejemplo fascinante sobre cómo enseñar a los estudiantes que una mesa aparentemente inmóvil ejerce fuerza sobre un libro, un concepto que desafía la intuición, ¿verdad? Tal vez te parece que el libro simplemente está descansando sobre la mesa. Para conectar este nuevo concepto con el conocimiento previo, la profesora del ejemplo utilizó la analogía de un resorte comprimido. Los estudiantes ya sabían que un resorte ejerce fuerza incluso cuando está quieto. Entonces, al comparar la mesa con un resorte gigante, los estudiantes pueden visualizar la fuerza invisible que ejerce. Exactamente. La profesora guió a los estudiantes paso a paso a través de ejemplos intermedios como una espuma que se comprime bajo el peso del libro para que pudieran ver la fuerza en acción. Me gusta la idea de construir puentes entre el conocimiento familiar y lo desconocido. Es una estrategia poderosa para superar conceptos erróneos. Sin duda, este primer principio nos recuerda la importancia de cuestionar nuestras suposiciones y de ser conscientes de los puntos ciegos que todos tenemos, especialmente como expertos en un tema. Muy cierto. A veces damos por sentado que otros tienen el mismo nivel de conocimiento que nosotros. Y esto nos lleva al segundo principio, cómo la organización del conocimiento impacta el aprendizaje. ¿Te refieres a la forma en que estructuramos la información en nuestra mente? Exactamente. La forma en que organizamos el conocimiento influye en nuestra capacidad para recordarlo, comprenderlo y aplicarlo. Entonces, hay una forma correcta de organizar la información. No necesariamente una forma correcta, pero sí formas más efectivas. El libro compara las estructuras de conocimiento de expertos y novatos. Recuerdo haber leído sobre esto. Los expertos organizan su conocimiento en redes interconectadas, ¿verdad? Sí, como un mapa mental complejo donde cada concepto está conectado a otros a través de múltiples enlaces. Estas conexiones permiten a los expertos acceder a la información de manera más eficiente y flexible. Mientras que los novatos con menos experiencia tienden a organizar la información de forma más superficial, con menos conexiones entre los conceptos. El libro ilustra esto con un estudio fascinante sobre jugadores de ajedrez. A expertos y novatos se les mostró un tablero con una partida en curso y se les pidió que memorizaran las posiciones de las piezas. Apuesto a que los expertos arrasaron. ¿Pero por qué? Los expertos memorizaron las posiciones con mucha más facilidad, no porque tuvieran mejor memoria, sino porque veían patrones significativos en la disposición de las piezas, gracias a su profundo conocimiento del juego. Claro. Para ellos no eran piezas al azar, sino una historia estratégica que se desarrollaba en el tablero. Exactamente. En cambio, los novatos sin ese mapa mental complejo veían solo piezas individuales, lo que hacía la tarea mucho más difícil. Fascinante. ¿Cómo la organización del conocimiento puede marcar una diferencia tan grande? Y lo que es aún más interesante es que podemos aprender a organizar nuestro conocimiento de manera más efectiva. ¿En serio? Cuéntame más. El libro propone herramientas como mapas conceptuales, diagramas y organizadores gráficos para visualizar las relaciones entre conceptos. También enfatiza la importancia de identificar las características clave de la información y de conectar lo nuevo con lo que ya sabemos. Entonces no se trata solo de memorizar datos aislados, sino de construir una red de conocimiento que tenga sentido para nosotros. Exactamente. Y esa red se fortalece con la práctica, que es el tercer principio que exploraremos. La práctica hace al maestro, ¿verdad? Pero me imagino que no se trata de cualquier tipo de práctica. Tienes razón.
El libro profundiza en la idea de la práctica deliberada, es decir, una práctica enfocada en objetivos específicos, con la retroalimentación constante y un nivel de desafío que nos impulse a mejorar. Entonces no se trata solo de repetir lo mismo una y otra vez, sino de practicar con intención y atención. Exactamente. Y para tareas complejas, el libro sugiere la estrategia de descomponer y conquistar. Dividir la tarea en partes más pequeñas y manejables. Sí, esto nos permite concentrarnos en un aspecto a la vez, construir nuestra confianza y finalmente integrar las partes en un todo coherente. Como aprender a tocar una canción en la guitarra. Primero dominas los acordes individuales, luego las transiciones y finalmente la canción completa. Una excelente analogía. Y para que la práctica sea realmente efectiva, necesitamos un elemento crucial, la retroalimentación. Este es el cuarto principio del libro y uno que está íntimamente ligado a la práctica. La retroalimentación, nuestro GPS al aprendizaje, nos dice dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo ajustar nuestro rumbo. Exactamente. La retroalimentación nos proporciona información sobre nuestro desempeño, destacando nuestras fortalezas y áreas de mejora. Pero para que sea efectiva debe cumplir con ciertos criterios. ¿Cómo cuáles? La retroalimentación debe ser específica, oportuna y orientada a la acción. Específica en el sentido de que se centra en aspectos concretos de nuestro desempeño, ¿verdad? No se limita a decir buen trabajo o necesitas mejorar. Exactamente. Debes señalar exactamente qué se hizo bien, qué se puede mejorar y cómo hacerlo. Oportuna significa que se da en el momento adecuado, cuando aún podemos utilizarla para mejorar. Si recibimos retroalimentación meses después de haber terminado una tarea, ya no nos servirá de mucho. Y orientada a la acción significa que nos proporciona pasos concretos que podemos seguir para mejorar. No se trata solo de identificar errores, sino de proporcionar herramientas y estrategias para corregirlos. Un mapa para salir del error y avanzar hacia el éxito. El libro también destaca la importancia de diferentes tipos de retroalimentación, desde la que se centra en el proceso de aprendizaje hasta la que se basa en el producto final o en la autoevaluación del estudiante. Entonces, la retroalimentación es como una caja de herramientas con diferentes instrumentos para guiar nuestro aprendizaje. Precisamente. Hablando de herramientas, el quinto principio nos lleva a considerar el impacto del desarrollo del estudiante y el clima del aula en el aprendizaje. Entiendo. El aprendizaje no ocurre en un vacío social o emocional. Exactamente. El libro nos recuerda que los estudiantes son seres integrales con sus propias experiencias, creencias, valores y emociones. Y que todos estos factores influyen en la forma en que aprenden. El libro se basa en el modelo de desarrollo del estudiante de Chickering, que describe 7 vectores de desarrollo: competencias, emociones, autonomía, relaciones interpersonales, propósito, integridad e identidad. 7 vectores. Eso suena complejo. Son dimensiones que se van desarrollando a medida que los estudiantes maduran y cada una de ellas puede influir en su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, un estudiante que aún está desarrollando su autonomía puede tener dificultades para tomar la iniciativa en su aprendizaje. Exactamente. Y el clima del aula, es decir, el ambiente social y emocional, también juega un papel crucial. Un ambiente inclusivo, respetuoso y de apoyo puede nutrir el aprendizaje. Mientras que un ambiente hostil o discriminatorio puede crear barreras. El libro también destaca la importancia de la identidad social en el aprendizaje. Los estudiantes que pertenecen a grupos minoritarios pueden enfrentar desafíos y experiencias únicas en el aula. Es fundamental ser sensibles a estas diferencias y crear un espacio donde todos se sientan valorados y respetados. Este principio nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras prácticas y políticas como educadores pueden influir en el desarrollo integral del estudiante. Un llamado a la responsabilidad y la intencionalidad en la creación de ambientes de aprendizaje óptimos. Y para concluir esta primera parte de nuestra inmersión, llegamos al sexto principio, la metacognición. La metacognición. Ese fascinante concepto que nos permite pensar sobre nuestro propio pensamiento. Exactamente. La metacognición es la clave para convertirnos en aprendices autodirigidos, capaces de monitorear y regular nuestro propio proceso de aprendizaje. Es como tener un GPS interno que nos guía a través del mapa del conocimiento. El libro describe un ciclo metacognitivo que implica evaluar la tarea, evaluar nuestro propio conocimiento, planificar nuestra estrategia, monitorear nuestro progreso y ajustar nuestro enfoque según sea necesario. Suena como un proceso complejo. Sí lo es, pero con práctica todos podemos desarrollar nuestras habilidades metacognitivas. El libro nos ofrece diversas estrategias para lograrlo, desde modelar el pensamiento metacognitivo en voz alta hasta enseñar a los estudiantes a utilizar estrategias de autoevaluación. Herramientas poderosas para empoderar a los estudiantes como aprendices. Y creo que también son valiosos para nosotros como educadores. Totalmente. El libro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia práctica docente a través de la lente de la metacognición. A evaluar nuestro conocimiento sobre la enseñanza, a planificar nuestras estrategias,
a monitorear nuestro impacto en los estudiantes y ajustar nuestro enfoque según sea necesario. Un verdadero ciclo metacognitivo para el desarrollo profesional. Y con esto concluimos la primera parte de nuestra inmersión en cómo funciona el aprendizaje. Ha sido un viaje fascinante hasta ahora. Hemos explorado 6 principios fundamentales que nos invitan a repensar la forma en que aprendemos y enseñamos. En la segunda parte profundizaremos en ejemplos concretos y estrategias prácticas para aplicar estos principios en el aula y en nuestra vida diaria. No te pierdas la próxima entrega de Libros. Y retomando nuestra inmersión en cómo funciona el aprendizaje, profundicemos en algunos ejemplos concretos que ilustran la aplicación de estos principios. Sí, me parece una excelente idea. A veces un ejemplo vívido puede aclarar un concepto mejor que cualquier explicación teórica. Totalmente de acuerdo, por ejemplo, al hablar del impacto del conocimiento previo, el libro nos advierte sobre la posibilidad de que los estudiantes traigan consigo ideas preconcebidas que, aunque parezcan lógicas, son incorrectas. Esos cimientos inestables que mencionábamos antes que pueden llevar a confusiones y dificultades en el aprendizaje. Exactamente. El libro relata el caso de una profesora que enseñaba biología y quería introducir el concepto de selección natural. Un concepto clave en la teoría de la evolución, pero que a veces genera resistencia o malentendidos. Precisamente la profesora, para evaluar el conocimiento previo de sus alumnos, les pidió que explicaran cómo las jirafas desarrollaron sus largos cuellos. Imagino que muchos estudiantes recurrieron a la idea de que las jirafas estiraban sus cuellos para alcanzar las hojas más altas y que con el tiempo sus cuellos se alargaron. Exactamente, una idea intuitiva, pero que no se ajusta a la teoría de la evolución por selección natural. Claro, la selección natural propone que las jirafas con cuellos ligeramente más largos tenían una ventaja para acceder al alimento, por lo que tenían más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esa característica a sus descendientes. Exacto. La profesora, al detectar esta idea errónea tan común, pudo entonces guiar a sus alumnos a través de ejemplos y actividades para construir un puente entre su conocimiento previo y el concepto correcto de selección natural. Un ejemplo fantástico de cómo identificar y corregir los puntos ciegos en el conocimiento previo. Hablando de puntos ciegos, el libro también nos invita a reflexionar sobre las diferencias entre las estructuras de conocimiento de expertos y novatos. Recordemos que los expertos organizan su conocimiento en redes interconectadas con múltiples conexiones entre los conceptos, lo que les permite ver patrones, relacionar ideas y resolver problemas de manera más eficiente. Mientras que los novatos con menos experiencia tienden a organizar la información de manera más superficial basándose en características menos relevantes. El libro ilustra esta diferencia con un estudio fascinante sobre médicos que diagnosticaban enfermedades cardíacas. Un tema donde la experiencia y la organización del conocimiento pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin duda. A médicos expertos y residentes se les presentaron los historiales clínicos de pacientes con síntomas cardíacos y se les pidió que hicieran un diagnóstico. Imagino que los médicos expertos, con su vasta experiencia, fueron mucho más precisos en sus diagnósticos. Exacto. Los expertos no solo llegaron al diagnóstico correcto con mayor frecuencia, sino que también lo hicieron más rápidamente y con mayor seguridad. ¿Y a qué se atribuye esta diferencia? Los investigadores descubrieron que los médicos expertos, al analizar los historiales, no se centraban solo en los síntomas individuales, sino que buscaban patrones y conexiones entre los datos. Es decir, no veían solo un dolor en el pecho o una dificultad para respirar, sino que integraban toda la información en una imagen global del paciente. Exactamente, su conocimiento estaba organizado de tal manera que les permitía conectar los puntos, identificar las señales de alarma y llegar a un diagnóstico preciso. Mientras que los residentes con menos experiencia se centraban más en los síntomas aislados sin poder ver el panorama completo. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes y a nosotros mismos a desarrollar estructuras de conocimiento más profundas y conectadas? El libro propone diversas estrategias, desde el uso de mapas conceptuales y organizadores gráficos hasta la práctica de la elaboración, que implica explicar los conceptos con nuestras propias palabras y conectarlos con experiencias previas. También es fundamental enseñar a los estudiantes a identificar las características clave de la información, a distinguir lo esencial de lo accesorio y a buscar relaciones entre los conceptos. En resumen, a construir un mapa mental que les permita navegar por el complejo mundo del conocimiento. Y para que ese mapa sea útil, necesitamos el combustible de la motivación. El tercer principio nos recuerda que la motivación es la fuerza impulsora detrás del aprendizaje. Sin motivación, el aprendizaje se convierte en una tarea ardua y sin sentido. El libro nos presenta un modelo que explica cómo el valor, las expectativas y el entorno interactúan para influir en la motivación. Recordemos la analogía del coche y el combustible. Necesitamos el combustible de la motivación para que el motor del aprendizaje funcione a pleno rendimiento. Exacto. El valor se refiere a la importancia que le damos a la tarea,
Así la percibimos como algo relevante para nuestros intereses, metas o vida cotidiana. Si un estudiante cree que lo que está aprendiendo no tiene ninguna utilidad para su vida, su motivación se desvanecerá. Las expectativas se refieren a nuestras creencias sobre nuestra capacidad para tener éxito. Si confiamos en nuestras habilidades, nuestra motivación se dispara. Pero si dudamos de nosotros mismos, la motivación se apaga. Y por último, el entorno se refiere al contexto social y emocional en el que se produce el aprendizaje. Un ambiente estimulante, respetuoso y de apoyo puede nutrir la motivación, mientras que un ambiente hostil o desalentador la aplasta. El libro nos ofrece estrategias para influir en cada una de estas palancas de la motivación. Por ejemplo, para aumentar el valor, podemos conectar las tareas con los intereses de los estudiantes, mostrarles la relevancia del aprendizaje para su futuro o darles opciones y autonomía en su aprendizaje. Para cultivar expectativas positivas podemos establecer metas desafiantes pero alcanzables, proporcionar el apoyo y los recursos necesarios y celebrar el esfuerzo y el progreso, no solo el resultado final. Y para crear un entorno de aprendizaje óptimo, podemos fomentar la colaboración, el respeto mutuo y un sentido de comunidad. Un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros para experimentar, cometer errores y aprender de ellos. Y no olvidemos la importancia de la retroalimentación efectiva para mantener la motivación. La retroalimentación es como un faro que nos guía a través de la niebla del aprendizaje, mostrándonos el camino hacia el éxito. Y para que la retroalimentación sea realmente motivadora, debe ser específica, oportuna, orientada a la acción y centrada en el esfuerzo y el progreso. Un verdadero GPS es el aprendizaje. Pasemos ahora al cuarto principio, la práctica. El libro nos recuerda que la práctica es esencial para desarrollar el dominio, pero no se trata de cualquier práctica, sino de una práctica deliberada y dirigida a objetivos específicos. La práctica debe estar alineada con las metas de aprendizaje y debe ser lo suficientemente desafiante para simular el crecimiento, pero no tan difícil como para desalentar al estudiante. Para abordar tareas complejas, el libro sugiere descomponerlas en partes más pequeñas y manejables la estrategia de dividir y conquistar. Una vez que el estudiante domina las partes individuales, puede integrarlas en un todo coherente como un rompecabezas que cobra vida al unir todas sus piezas. Y para que la práctica sea aún más efectiva, necesitamos el ingrediente secreto, la retroalimentación. Nuestro fiel GPS del aprendizaje, la retroalimentación, es un regalo invaluable que podemos ofrecer a nuestros estudiantes, un espejo que les permite ver sus fortalezas y áreas de mejora con mayor claridad. Para que la retroalimentación sea un regalo que los estudiantes realmente aprecien y utilicen, debe ser específica, oportuna y orientada a la acción. Recordemos que la retroalimentación específica se centra en aspectos concretos del desempeño del estudiante. La retroalimentación oportuna se da en el momento adecuado y la retroalimentación orientada a la acción proporciona pasos concretos para mejorar. El libro también nos recuerda que la retroalimentación puede centrarse en el proceso de aprendizaje, en el producto final o en la autoevaluación del estudiante. Diferentes tipos de retroalimentación para diferentes propósitos. Exactamente. Ahora adentrémonos en el quinto principio, el impacto del desarrollo del estudiante y el clima del curso en el aprendizaje. El aprendizaje no ocurre en una burbuja aislada. Los estudiantes traen consigo al aula sus propias experiencias, creencias, valores y emociones que interactúan con el clima del curso para crear una experiencia de aprendizaje única para cada uno. El libro nos presenta el modelo de desarrollo del estudiante de Chickering, que describe 7 vectores de desarrollo: competencias, emociones, autonomía, relaciones interpersonales, propósito, integridad e identidad. Un modelo fascinante que nos ayuda a comprender las diferentes etapas por las que pasan los estudiantes durante su trayectoria educativa. Y el clima del curso puede influir en cada uno de estos vectores. Un ambiente inclusivo y respetuoso puede fomentar el crecimiento y el aprendizaje, mientras que un ambiente hostil o discriminatorio puede crear barreras. La importancia de crear un ambiente de aprendizaje donde todos los estudiantes se sientan valorados, respetados y apoyados. Y no olvidemos la importancia de la identidad social en el aprendizaje. Los estudiantes que se identifican con grupos minoritarios pueden enfrentar desafíos y experiencias únicas en el aula. Es fundamental ser sensibles a estas diferencias y crear un ambiente donde todos se sientan cómodos para ser ellos mismos. El quinto principio nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras prácticas y políticas como educadores pueden influir en el desarrollo del estudiante y el clima del curso. Un llamado a la responsabilidad y la intencionalidad en la creación de ambientes de aprendizaje óptimos. Y para concluir nuestro recorrido por los principios de cómo funciona el aprendizaje, hablemos de la metacognición, ese superpoder que nos permite pensar sobre nuestro propio pensamiento. La metacognición es la clave para convertirnos en aprendices autodirigidos, capaces de monitorear y ajustar nuestro propio proceso de aprendizaje. El libro describe un ciclo metacognitivo que implica evaluar la tarea, evaluar nuestro propio conocimiento, planificar nuestra estrategia, monitorear nuestro progreso y ajustar nuestro enfoque según sea necesario.
Nos ofrece estrategias para ayudar a los estudiantes a desarrollar estas habilidades metacognitivas, como modelar el pensamiento metacognitivo en voz alta, hacer preguntas que promuevan la reflexión, proporcionar andamiaje para tareas complejas y enseñar a los estudiantes a usar estrategias de autoevaluación. Herramientas poderosas para empoderar a los estudiantes como aprendices. Y también es importante ayudar a los estudiantes a desarrollar creencias positivas sobre aprendizaje y la inteligencia. Es decir, a creer que la inteligencia no es fija, sino que se puede desarrollar con esfuerzo y estrategia. Un mensaje de esperanza y posibilidad para todos los estudiantes. Hemos explorado los 7 principios de cómo funciona el aprendizaje, con ejemplos concretos y estrategias prácticas. En la tercera y última parte de nuestra inmersión, reflexionaremos sobre la aplicación de estos principios a nuestra propia práctica como educadores y a nuestro continuo viaje de aprendizaje. No te pierdas la próxima entrega de libros donde compartiremos ideas para convertirnos en mejores aprendices y educadores. Retomamos nuestra inmersión en cómo funciona el aprendizaje para reflexionar sobre cómo estos 7 principios pueden transformar nuestra propia práctica como educadores. Exacto. Hemos explorado los cimientos del conocimiento previo, a la importancia de la organización del conocimiento, el poder de la motivación, la práctica deliberada, la retroalimentación efectiva, el impacto del desarrollo del estudiante y el clima del aula y la magia de la metacognición. Un verdadero festín de ideas para nutrir nuestra pasión por la enseñanza y el aprendizaje. Sin duda, el libro nos desafía a ir más allá de la simple transmisión de información y a convertirnos en facilitadores del aprendizaje, en guías que acompañan a los estudiantes en su viaje de descubrimiento. Me gusta esa imagen del educador como guía. Implica una relación más horizontal donde el estudiante no es un recipiente vacío que hay que llenar, sino un explorador activo que construye su propio conocimiento. Exactamente, y para ser guías efectivos debemos aplicar estos principios no solo a nuestros estudiantes, sino también a nosotros mismos. ¿Te refieres a convertirnos en aprendices de por vida, a cultivar una mentalidad de crecimiento constante? Precisamente el libro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia práctica docente a través de la lente de estos 7 principios. A evaluar nuestro conocimiento sobre la enseñanza, a identificar nuestras fortalezas y áreas de mejora, a planificar nuestras estrategias con intencionalidad, a monitorear nuestro impacto en los estudiantes y a estar siempre dispuestos a ajustar nuestro enfoque. Un verdadero ciclo metacognitivo para el desarrollo profesional y al igual que nuestros estudiantes, también podemos beneficiarnos de la retroalimentación. Claro, buscar retroalimentación de nuestros colegas, mentores e incluso de nuestros estudiantes puede brindarnos perspectivas valiosas y ayudarnos a crecer como educadores. Exacto, la retroalimentación es un regalo que nos permite vernos a nosotros mismos con mayor claridad y descubrir nuevas posibilidades de mejora. Y hablando de regalos, este libro nos ofrece un tesoro de herramientas e ideas para transformar la educación. Sí, nos recuerda que la enseñanza no es una fórmula rígida, sino un arte que se nutre de la ciencia del aprendizaje. Debemos ser flexibles, creativos y estar siempre dispuestos a adaptar nuestro enfoque a las necesidades y los estilos de aprendizaje de cada estudiante. Y sobre todo debemos cultivar una pasión contagiosa por el aprendizaje, una pasión que inspira a nuestros estudiantes a explorar, experimentar y descubrir el placer de aprender. Porque el aprendizaje no termina en salir del aula, sino que es un viaje maravilloso que dura toda la vida. Espero que esta inmersión en cómo funciona el aprendizaje te haya inspirado a seguir explorando, experimentando y creciendo como aprendiz y como educador. Y a ti, querido oyente, te invitamos a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Qué principio te ha resonado más? ¿Cómo puedes aplicar estas ideas en tu propia vida o en tu labor como educador? ¿Qué te ha sorprendido o desafiado en esta inversión? Recuerda que el aprendizaje es un proceso continuo, una aventura sin fin, llena de desafíos y recompensas. Hasta la próxima.